¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por estar en una transmisión más. Esta vez, el regreso a Tierra de la CREW3, la tripulación número 3 de SpaceX, y luego de 6 meses hacen el desacoplamiento. Teóricamente NASA debería haber empezado ya hace 2 minutos el streaming. Estamos esperando. Vamos a poner igual lo que tiene la NASA en este momento. Sí, no somos nosotros, evidentemente es un tema de NASA. Paso a leer los primeros mensajes del chat. Esa cámara está apuntando para cualquier lado. ¿Qué pasó? A ver, vamos a corregirlo un poquito. Ahí está un poquito mejor. Ese astronauta quedaba ahí perdido. Vamos a ver un poquito los saludos. Nico Roner, el primer miembro VIP del canal que vemos acá en el chat. Un poquito debajo de MacPío, que saludaba de República Dominicana. Y Nico decía, hola, 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 acompañando a la tropa espacial en esta hermosa noche. Buen día a quienes ya abraza el sol. Rosana Chávez, que también aparece allí, de Lima, Perú, gracias. Silvia Carolina, Leandro Hernández. Abrazos a todos y a mi almohada. Paul Anderson. Anderson decía, hola, y Rosana, a todos los que se van conectando. Nico Naful también. Paso para saludar y dejar mi like. Nos vemos en unas cuantas horas. O sea que hace rato de esto. Wow. El MacPic decía son las 12:40 M. Miguel Ángel Teti, que también saluda. Y a ver, ¿quién más? Daniel Antoniazzi. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ahí aparece nuevamente Leandro Hernández. Dani, ¿tenés puesto el canal de Rocket Lab? ¿Rocket Lab es esto? No tengo el canal de Rocket Lab. Ah, no, lo que tengo puesto... Claro, me quedó puesto lo de la misión anterior. Sí, mi error garrafal, qué terrible. Es que le voy a contar la verdad, estoy dormido. Me dormí una siesta. Vamos a sacar eso así mientras arreglo el tema. Me dormí una siesta y me acabo de despertar. Así que ya lo quité y me pongo a trabajar, a arreglar un poquito de eso. Mientras esperamos que NASA comience. Ahora sí, ahí quedó. Martín Fortain, que saluda también. Muchas gracias. Emilio Soto dice, buen día desde Cabina C2 Zulia, Venezuela, con las cotufas en la mano. SpaceX lo está transmitiendo, dice Juan. Vamos a buscar entonces SpaceX. Sin embargo, en SpaceX lo único que había hace unos minutos era el audio. Lo único que tenía SpaceX era el audio. Ah, bueno, ahora sí. Preparing to send the crew home and what we can expect from here until Dragon departs station. Sandra. Thanks, Leah, and welcome to the International Space Station Flight Control Room at the Johnson Space Center in Houston, Texas. The flight control team here tonight is primed and ready for tonight's undocking operations. Tonight's Orbit 3 team is being led by NASA Flight Director Rebecca Wingfield. Now, since Crew 4's arrival just last week, it's been a busy bueno, esto es el centro de control de misión en Houston, en Johnson Space Center. Linda Flores. Along with the crew, Dragon will return more than 250 kilograms or 550 pounds of cargo back to Earth. That cargo includes some samples for continuing human research. 250 kilos de carga de experimentos también va a traer la crew junto con los 4 tripulantes. And the scientific samples will be sent to researchers for final analysis.
The crew also took some time to get their SpaceX suits unpacked and ready for the journey home. And since getting the hatches closed just a short while ago, all 4 astronauts are now suited up and in their seats, standing by for undocking. We've got a final go no-go poll coming up in just a few minutes where the En unos minutos dice que comienzan la revisación, lo que se le llama la revisación de seguir o no seguir, o sea, el full go no go. Continue all the way up until just before the deorbit burn. This gives mission managers multiple chances to assess the weather at the splashdown zones and make sure everything is lining up before Dragon departs. So we'll stand by for that final go no go, but for now everything continuing to look. Bueno, dice están esperando por el go no go, dice el IHS está a la izquierda. Uy, hacía tiempo que no la veíamos también. Junto con Jessica, que la vemos allí de SpaceX a la izquierda, la chica de la campera de NASA, blanca, que divina esa campera también, me encanta, esa chaqueta, Lia Chessier se llama. Esta partida es totalmente autónoma, están diciendo. Bueno, dice que esta vez en la salida no va a haber waypoint de salida, o sea que la salida es directa y totalmente autónoma, la tripulación lo único que hace es monitorizar. Bueno, van a ser 4 encendidos de partida y estos son los, aquí se veían los 4 encendidos. Next on its trip home is deorbit, entry, and landing, which covers all operations after the final departure maneuver. That includes trunk separation, closure of the nose cone. Esos 4 encendidos para ingresar no los van a hacer todos juntos hoy. Lo único que van a hacer hoy es separarse. We're expecting the call for the go no go poll in just a few minutes or so from now. Dice, estamos esperando por el chequeo ese, el go no go ahora. Dice, bueno, si bien ellos hace 6 meses que están en la estación espacial, hace una semana solo que vimos la tripulación 4, que vimos el lanzamiento, el acoplamiento y el arribo, ¿no? Yeah, I think that's really valuable because as we saw in, I believe it was November last year, we brought home CREW2 before we sent CREW3. So dice, esto es muy valuable, dice, de tener primero a bordo una semana antes la CREW4, dice, para pasarse de mano a mano de todos los experimentos que están haciendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciencia. Faltan muchos likes, decía Rosana Chávez hace unos minutos. They've been up there again for about 6 months doing science experiments, working, up on the International Space Station. So I'm sure they're probably very excited to come back and see their families back here on planet Earth. Gary Calcedo decía saludos de Guayaquil, Ecuador, siempre atento a las transmisiones. Juan y Ferrari, hola Dani, ¿a qué hora es el desacople? En unos pocos minutos. El momento exacto del desacople, ya se lo voy a decir, va a ser a las 05:05 UTC. Eso es lo que está previsto. O sea, estamos en este momento a 10 minutos del momento del desacople. Increíble esta imagen, ¿eh? Bueno, van a dar una actualización del estado, el centro de control de emisión. Okay, Raja, just 3 items to talk through here. First is that we saw a good leak check result. The second item is that we are still on track for our departure time of 0500. Chequearon que no hay pérdidas de presión. And the last item that I have is that we've identified that the root cause of the timer behavior on your displays is that the vehicle is pulling in bad and GAD data simultaneously. We expect this to resolve itself as soon as we disconnect the umbilicals for departure. Bueno, lo otro que decían es que siguen en hora para el desacople, que va a ser a las 05 de la próxima hora,
y que había un pequeño desfasaje en los relojes en las pantallas y que dice que eso se va a solucionar en el momento en que se desconecten de la Estación Espacial Internacional. Good readback. And we just had confirmation that the leak checks aboard Crew Dragon went well. We have also been waiting for that vestibule leak check to be complete. That's the space between the hatch on the station side, known as the A-Pass hatch, and the hatch on the Crew Dragon side. We want to make sure we bring that. Para quienes quieran saber dónde está en este momento la Estación Espacial Internacional, acabamos de colocar el mapa interactivo, un mapa en tiempo real que está ahí abajo. Acaban de sobrevolar Medio Oriente. SpaceX copies. I'll be sure to read that one up. And we also heard them mention some TDRS, or Tracking Data and Relay Satellite System, time differences that they're seeing on board the capsule. As you heard, it's of no concern. They're getting this data because they are Encon still Medina saluda connected to desde the space Paraguay, station. muchas Those umbilicals gracias. are Martín still Fortén attached, dice so qué they're imágenes receiving data tenemos. from the space Muy station. buenas, dice Nico Once they are Ron. demated and Dragon Desde shifts to Chile, its dice own Adrián tracking data and Marasco, relay se satellite ve la link, isla that clarita. time difference won't be an issue anymore. ¿Cuál isla? Noel saluda desde Nicaragua. Hace ratito acaba de pasar la ISS, también pasó al mediodía. It sounds like it is on time. And again, when they Jessica iba a decir algo, una locutora de SpaceX, y en el momento que iba a hablar se escuchó un pitido que indicaba una transmisión del centro espacial y dejó de hablar. The undocking procedure will begin to unlatch the latches attached to the docking adapter there, and then the thrusters will. Dice, las nubes se las ve pasar tranquilas, dice Miguel Ángel Tetti, pensar que en realidad la estación espacial va a 27.000 kilómetros por hora. Es cierto. ¿Realizarán lo mismo de la CREW3 dos vueltas de fotografías? Dice la vieja de los gatos. Yo creo que va a ser más porque creo que estaba planificado el amarizaje para dentro de 36 horas. El acoplamiento está previsto para pasada para la madrugada del día 6 de mayo. O sea, más de 24 horas. Saludos Dani, dice Llano, muchas gracias por los saludos. Aprovechando esos mensajes gratis destacados que tienen los miembros VIP del canal. Buenas a todos el chat, dice Díaz. Recuerden los miembros VIP del canal que tienen esa opción de mandar ese mensaje mensual gratis destacado. Y no sé si está habilitado también, teóricamente está habilitado en los videos normales el super gracias. Yo no tuve oportunidad de verlo. Si alguien lo vio me avisa. Scheduled for 10:05 p.m. Pacific Time. Call of Duty Global, Fabián Martínez pide un saludo junto a su esposa, que ya se va a dormir para despertar temprano a las 4:30 One quick thing you'll notice, the trunk of Dragon, which is on the left, that'll be de Ian, que saluda también. Before the capsule re-enters the atmosphere. Dragon SpaceX on the big loop for undock timing. Bueno, a ver, la hora de desacople. Le está informando el centro de control de misiones de SpaceX. Okay, Dragon, just wanted to let you know that our final reconfigurations for undock are complete and nominal. Right now we are pulling go for undocking. We're going to go with an undock sequence start time of 0505 UTC. 0505 UTC es la hora y tienen la luz verde para hacer el desacoplamiento. Sí, está habilitado, dice Ian. Muchas gracias. Argenis Lugo dice, la estación espacial está en movimiento o solo estática. Gracias, excelente tu canal. Yo soy tu fan, Argenis. Dice, muchas gracias. No, la estación espacial para poder mantenerse en órbita tiene que estar en movimiento.
si no tiene esos 27.000 kilómetros por hora, se cae. O sea, de hecho se está cayendo continuamente porque hay un poquito de resistencia en la cantidad mínima de atmósfera, pero en la gran superficie que tiene esa estación espacial. Y si no le dan un impulso cada tanto, en muy poco tiempo terminaría ingresando a la atmósfera y quemándose. Entonces, cada tanto recibe un impulso que está dado por una de las naves rusas acopladas. First step in the automatic undocking sequence is for the umbilicals to retract. These umbilicals connect Dragon systems to the space station, transferring power, telemetry, and commands between the two vehicles throughout Dragon's stay. Lo primero que sucede, está comentando Jessica, es soltarse los cables de conexión que hay entre la cápsula Dragon y la Estación Espacial Internacional. Esos cables proveen energía y datos entre una de las naves y la otra, o sea, la nave Dragon y la nave Estación Espacial Internacional. Luego de eso hay una serie de 12 amarras que se van soltando para completar el desacople. Ángel Mandujano, que saluda desde Querétaro, en México. With the first of those firings breaking any stiction between Dragon and the docking port, and the second slowly backing the spacecraft away. We're expecting the call for the undocking El Pollos, que saluda de Argentina. ¿Pudieron ver el video que subimos hoy de los BE4 de Blue Origin, de ese motor encendido? A mí me pareció realmente impresionante, no me canso de verlo y de escucharlo con toda la potencia del volumen. But once we undock, Dragon gets solar power that will power the vehicle. And then once we are committed to coming home, we'll let go of that trunk, it'll burn up in the atmosphere, and our astronauts will splash down safely. We're just around 3 minutes away from that undocking sequence beginning. We did hear that go for readiness, so we are on track for CREW3's departure. Una pregunta, ¿se puede quedar un satélite estático en el espacio? No puede. Since CREW4 arrived a week ago, I would call a crew of 7 on the space station a full house, but it's been a crew of 11 for the last week, so I call it a fuller house. So it'll take the crew complement back down to 7 astronauts and cosmonauts aboard the International Space Station. 3 of these astronauts were first-time flyers. Tom Marshburn is the astronaut who had 2 previous flights, so everyone's coming home with a little more experience now. Estoy mirando mientras escucho lo que están diciendo nuestras chicas de NASA y SpaceX. Estaba mirando unas fotos que subieron a Flickr. Les voy a mostrar. Rocket Lab tiene cuenta. Aquí vemos Official Rocket Lab Fotos. Miren qué increíble esta foto de los 9 motores Rutherford en el despegue del cohete Electron en la misión de Back Again, la misión que recuperaron el cohete con un helicóptero, que lo engancharon. Es impresionante, la verdad, esta foto. Aquí vemos una foto de lo que es el helicóptero, el Sikorsky S-92, que hizo la recuperación. Hay muy buenas fotos y fotos de muy buena calidad. Si les interesa, miren qué increíble la calidad de estas fotos. And they are in their suits and they just lowered their visors as well. This is all precautionary because these are not major burns, as I might want to call them. These are slow moving. We want to move. Qué raro ver un cohete de Electrón así de color blanco. The keep out sphere and the approach ellipsoid. Those are 2 invisible boundaries that we use to monitor the distance. Y bueno, esta es otra de las fotos que están geniales. Miren lo que es esta foto, el hielo volando. La verdad que es realmente impresionante. Estas fotos las pueden descargar en alta definición ahí desde Flickr. Miren, a ver si vemos, les muestro. La calidad 4640 por 6960. La calidad máxima es impresionante. Es como para hacer un póster, la verdad. Les voy a colocar el enlace de Flickr, si pueden ir derecho a ver todas las fotos de Rocket Lab. This has been their home since they arrived back in November.
La vieja de los gatos dice que el flicker del francés Toma Pequé igual era buenísimo, sí. Es que Flickr es un sitio de fotógrafos donde se pueden subir las fotos allí y no perder calidad, y aparte poner el Flickr le coloca para que uno pueda ver los ajustes que utilizaron de la cámara y qué cámara usaron. Es increíble, es realmente increíble. That was the core crew operations and resources engineer speaking with the crew on board Dragon. And there's the core there on your left-hand screen. Just mentioning that they are still checking on a couple of things that they had their eye on. Undocking was scheduled for 10:05 p.m. Pacific time, but there is some margin in the schedule. So once they clear what they're looking into, we should be go for undocking. Bueno, dice que el desacople estaba previsto para I5, pero hay siempre un pequeño margen, está diciendo Jessica. Y ahí vemos que se está haciendo el sol. No, está cambiando la sombra. They have time to look through this, and that's a TDRS, tracking data and relay satellite system. Times that they're receiving on Dragon. It's pulling in two different types of data, and they expect it to resolve itself once Dragon has departed the space station and its umbilicals are no longer attached. But increíble imagen de la Dragon acoplada a la estación espacial, internacional, mientras está próximo, muy próximo al desacople. You were talking about the core. That person is here in Hawthorne. Daniel Antoniazzi dice: acabo de ver el video que subimos al canal nosotros, el del B4, dice: qué bestialidad, es brutal, es realmente brutal. Even though that might sound confusing, they're actually the person who relays information from Mission Control Houston to the astronauts on the space station. So those two roles are. ¿Quién será el fotógrafo designado para las vueltas alrededor de la ISS? Dice la vieja de los gatos. Too many voices at one time. It's an easy flow of information. And there you can see on your screen, on the left-hand screen, that is Mission Control here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. And on the right side of your screen, a little place that feels like home, is Mission Control Houston at Johnson Space Center in Houston, Texas. Bueno, estamos viendo los dos centros de control de misión. El centro de control Johnston, o sea, en Houston, Texas, ahí se veía recién a la derecha, y del lado izquierdo el centro de control de SpaceX en Hawthorne, California. Desde Uruguay, Dayana Pereira Ferreira, que saluda, muchas gracias. Maximiliano Gordillo, que también saluda. While these crew members were on board since November, it's been 6 months, like we mentioned, they've seen 8 visiting vehicles arrive. That's everything from desde que está la tripulación esta a bordo desde hace 6 meses, Lía nos está contando de que vieron ya 8 vehículos distintos acoplándose a la Estación Espacial Internacional. Dos Crew Dragon. No, me perdí la lista de lo que está diciendo. El pre-shal, el módulo pre-shal. Me imagino que también alguna Progress, la carguera de Northrop Grumman, la nave Cygnus. ¿Por qué no han mandado a la estación una cámara 360 para obtener una foto genial de la Tierra? Dice McPhee. Bueno, no sé, pero estaría genial poder tenerla y que nosotros podamos manipularla como sucedió en el centro de control de emisión en NASA JPL cuando en la llegada del Perseverance a Marte, ¿no? Crew Dragon will have to consume over the next 24-ish hours. But also science experiments. There are always hundreds of experiments happening. Qué bárbaro, dice Nico Ron. Parece mentira que hace un año ya pasaron varias Dragon en estadías en la Estación Espacial Internacional. Sí, la verdad que sí. Angélica Rojas, hola Dani, esperando te encuentres bien. Saludos desde Ciudad de Curicó, Chile, a toda la comunidad. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, tuvimos una pequeña desconexión de OBS, no entiendo por qué, pero bueno, ya está reconectado.
Ya estamos desconectados. Fue nuestro OBS. Me apareció un cartel que decía desconectado y reconectando. Y bueno, duró unos pocos segundos, pero bueno, por suerte. ¿Qué están pasando? Teóricamente, hace 7 minutos que debería haberse desacoplado. No nos han actualizado. Están rellenando el espacio con voz. Teníamos recién imagen de la Crew Dragon. A ver, ¿qué es lo que dicen? That the timing issue was going to stop once 1553 was disconnected. We did not see that actually occur in this case. So we took a look back at some of the data that we had from our previous departures, as well as taking a look into the future about if this were an issue during undocking. And the result of that investigation led us to know that we have seen this behavior before. We had seen the timing issue resolve itself once the umbilicals retracted, and so we are comfortable proceeding with a new undocking. Bueno, dice que estuvieron revisando el tema de las diferencias de relojes que había y que revisando con los datos de las misiones anteriores, en el momento del desacople eso se corregía, así que bueno, ahora sí tienen luz verde para el desacople. Good words, and we were also pretty confident that if it were to not, or if it were still be the case during undocking, we will take some potential pauses if we don't see it resolve itself. Right now, ground is pulled go for the undocking time at 0515 UTC. Bueno, en un minuto y medio. Dice 0515 UTC. Acaba de decir el centro control de emisión en Hawthorne, California. O será 15. Estamos a un minuto. All right, getting really close now. We heard they're comfortable with that TDRS, tracking data and relay satellite system, time difference that they're seeing, and they expect that to resolve on its own after the umbilicals have retracted. And now we're looking for that undock sequence command to begin in just about 2 minutes. Bueno, la secuencia de desacople dice que es ya en cuestión de medio minuto. Así que estamos acá expectantes. Make sure that we have everything planned as we wanted to, because this is an hour-long undocking window. Muy buenas imágenes mientras todavía continúa con luz solar la Estación Espacial Internacional. Martín Fortain dice: Dani, ¿en qué quedó el tema de la placa video? Han bajado muchísimo de precio. Sí, bajaron mucho. La verdad que sí. Y bueno, estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer. Si compramos una placa de video ahora, aprovechando el momento que han bajado, o nos tiramos con el tema de la laptop. Muy posiblemente compremos una laptop en Estados Unidos que sale más que lo que teníamos planificado, pero ponemos la diferencia. Estamos evaluando porque parece que tenemos la posibilidad de traerlo. Hard latches, and then followed by the second set of 6 hard latches. Then the vehicle will basically do a couple burns to push itself away from the International Space Station so that it's at a safe distance before it starts officially making its way back to Earth. Undock sequence commanded. Bueno, se dio el comando de la secuencia de desacople. Son 12 amarres. El espacio en tus manos dice: ¿viene tripulada la nave? Sí, hay 4 tripulantes. Oh, believe me, Raja, we saw it. Desde Costa Rica nos saluda Wilmer Leitón. Umbilical demate complete and nominal. Bueno, se soltaron los umbilicales. ¿Qué es eso? Son las uniones físicas que conectan datos y energía a la cápsula desde la Estación Espacial Internacional. O sea, ya a partir de este momento es autónoma.
Esa cápsula funciona ahora exclusivamente con sus baterías y sus paneles solares. And with that, we have confirmation that the undocking sequence has begun. We have heard that the timing issue that the crews were seeing on the TDRS clocks has been fixed. And with Dragon now getting ready to undock, let's go to Sandra Jones in Mission Control at Johnson Space Center. Thanks, Leah and Jesse. Great to hear that all is proceeding as planned tonight for undocking. As you mentioned, the umbilicals have began to retract and right Wilmer now preguntó we're cuánto working on demoran en sets of volver. hooks to Aproximadamente unas 24 also horas. separate Dragon from the International Space Station. Quizás un poco más. Again, there's 2 sets of 6 hooks that we'll be looking to open, so a total of 12 hooks in all. And that first set of hooks has begun to open. Jessica comenta que la primera serie de amarras de las 12 ya comenzaron a abrirse. Once all 12 hooks are open, Dragon will officially be undocked from the International Space Station. Una vez que se abran el total de amarras, o sea, las 12 amarras, va a ser ahí comienza oficialmente el momento en que está desacoplada. Romina pregunta cómo estoy de salud. Gracias, Romina. Lo comenté en el último video al final sobre mi estado médico. Lo comento ahora después sobre el final del streaming. And the first set of hooks are open. The second set is underway, and we have committed to undocking from the International Space Station. CREW3 is heading home. El espacio en tus manos pregunta si puede regresar antes de las 24 horas donde a Tierra. Posiblemente sí, pero no está planificado el regreso de esa manera. Recuerden que hay un tema de mecánica orbital, de que la estación espacial tiene que estar pasando por encima, de que la inclinación no es la misma que la del sitio donde va a aterrizar, entonces la inclinación de la órbita no es la misma, entonces tienen que hacer una serie de correcciones, son 4 encendidos de motor para completar el reingreso. Y eso lo hacen en ese lapso, repartido en el lapso de 24 horas. Y seguramente ahora sí se viene el momento del desacople. Muy buena imagen, por cierto, ¿no? Everything continuing to go as planned as the second set of hooks open. Increíble imagen de la cápsula acoplada, muy próxima a soltarse de la Estación Espacial Internacional para el regreso, con esos 4 tripulantes a bordo, que ya han estado 6 meses en la Estación Espacial Internacional y que incluso compartieron una semana junto con la tripulación de relevo, lanzada hace exactamente muy poquitos días, la CREW3, ¿no? Y ahí lo vemos, y ahí vemos el momento del desacople. All hooks open and nominal. Y ahí vemos la luz de navegación roja de la nave Dragon. Confirmada la separación. Muy buena imagen. 0521 TC es la hora oficial del desacople de esta nave. Uy, qué buenas imágenes. Desde la izquierda se aprecia lo que ve la Dragon, la Estación Espacial Internacional, y a la derecha lo que ve la Estación Espacial Internacional, o sea, la Dragon alejándose.
And a great view of Dragon as it departs from the International Space Station. Increíble el reflejo directo del sol, como deja quemada esta imagen. Next up will be the rest of the series of departure burns that will continue to push Dragon further from the space station. And with Dragon now successfully undocked from the space station, again that undocking occurring at 12:20 Central Time, 12:20 a.m. Central Time, 1:20 a.m. Eastern Time, just southeast of Australia. I'll hand it back over to Jesse and Leah este de and Australia to walk us sucedió through esto. the next phases of return. So some great news and great Impresionante, impresionante la verdad. Dragon is now undocked from the International Space Station. We have already completed departure burn 0. That's a short burn of Dragon's Draco thrusters. Muy buena imagen del interior mientras la tripulación monitorea lo que sucede. Esto sucede totalmente automático. On a trajectory, taking it up and around the orbiting laboratory. That departure burn 0 sets the Crew Dragon Endurance crew with Raja, Tom, Kayla, and Matthias on their journey home. Bueno, este primer encendido que se hizo cuando estaba en el momento del desacople, lo que hace es alejar inicialmente la cápsula Dragon de la Estación Espacial Internacional, que es lo que estamos viendo que está sucediendo en este momento. Astronauts of CREW3 well away from the space station on their way to home. En su retorno a casa, ¿no? What you're looking at on your screen on the left side is a view from Dragon looking at the International Space Station. And on the right side is a view from the International Space Station looking back at Dragon. And now on the left side is the view inside Crew Dragon Endurance, looking over the seat of the commander and the pilot. You can see the screens they're using to monitor their journey back home, but again, they don't need to make any action. Bueno, estamos viendo lo que ven el comandante y el piloto de la cápsula Endeavour, que lo que hacen es monitorizar nada más, porque todo este proceso es totalmente automático. Uy, qué imagen genial. Another really cool view from the International Space Station. You can see Dragon in your bottom right hand corner. Impresionante imagen de la cápsula mientras se aleja de la Estación Espacial Internacional. Qué brutal esta imagen. Desacoplada hace 3 minutos de la Estación Espacial Internacional, volviendo la cápsula Crew Dragon Endeavour, con la tripulación 3 que ya estuvo 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. El próximo encendido va a ser dentro de 1 minuto y medio, nos dicen. El encendido 1, que se llama. And they stop at waypoint 2 or 1 or 0. Sometimes they're able to pass through after some go, no go polls, but it takes a lot less time to depart than it does to arrive. So again, standing by for that next departure burn happens about 5 minutes after separation, so only about a minute from now. Estamos a 1 minuto, dice, del momento de ese encendido número 1. You can kind of see how slow it was moving away from the International Space Station. Again, as Leah mentioned, if you're just now joining us, we have completed departure burn 0, and we are now awaiting departure burn 1 coming up next. Bueno, dice, ya pasó el encendido número 0 y ahora viene el 1, a ver si lo podemos apreciar. Quizá mantienen la imagen quemada para ver si se puede ver. Ahí lo vemos, ahí vemos las correcciones. Le han dado mucho brillo a la cámara justamente para ver si se podía ver.
Estos son los encendidos de lo que le llaman el encendido número 1. En realidad están todos los motores activos para poder mantenerla estabilizada la cápsula. Bueno, y eso fue el encendido número 1 completo. Bueno, y este encendido fue para justamente alejarse de la zona de protección de la Estación Espacial Internacional, que es un ovoide de aproximadamente unos 2 kilómetros de distancia. Thanks for the warm send-off. Good luck to Expedition 67. It was great being up there with you guys. We can't wait to see the awesome work you guys continue to do on that amazing orbiting laboratory up there. Thanks, Endurance. Appreciate the kind words. We had a great time handing over with you all, and look forward to seeing your smiling faces on the ground. And station with that, Dragon has exited the keep-out sphere. And confirmation that both Department 0 and 1 are now complete. And Crew Dragon has exited the keep-out sphere. That's the imaginary boundary or sphere about 200 meters in radius around the station. It's one of several safety zones. And Dragon SpaceX on Dragon to ground for some suit doffing actions. Go ahead on Dragon to ground for suit doffing actions. Okay, the cameras have been taken external, so you guys are go for those suit doffing actions. Just one note for you, Tom. When you are getting out of your suit, if you want to go ahead and give me a call, I have a couple of things that we'd like to do to inspect your umbilical, just to get a better understanding of if there's anything out of config. How copy? Copy all. Cameras are going external, and I'll give you a call before I'm taking off my gloves right now, but I'll give you a call before I start suit doffing. And copy that, Tom. We can probably delay this until you're fully out of the suit, so it's nice and easy. Bueno, parece que uno de los astronautas se va a soltar de su asiento y de su umbilical. Me imagino que será para tomar fotografías. And I've got you 5x5 on the cabin mic. We've got you the same. That call coming from the Corps here in Hawthorne to the crew aboard Crew Dragon, letting them know the cameras will be off while they take off their spacesuits and get into some comfortable clothes for the journey home. As we mentioned, they have exited the keep-out sphere, that 200-meter boundary around the space station. They're now about 300 meters away from the station. But before Están 300 metros alejados ya de la estación espacial. Spacecraft have to be configured where they would not cross that imaginary boundary for at least 4 orbits, even if the spacecraft lost all maneuvering. And we are now waiting for Dragon to exit the approach ellipsoid, or the AE, which is another imaginary shape. This time it's a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 by 2 Bueno, Jessica lo que dice ahora kilometers, estamos esperando de que se aleje lo suficiente para mantenerse de lo que es la esfera de esa de 2 kilómetros, ¿no? Hay varias esferas imaginarias, una primera de seguridad y luego la final, que es la de 2 kilómetros. Dice que eso le permite, aunque pierda la capacidad de maniobra, dice ya no importa, puede estar hasta 24 horas fuera en esa posición. Corps talking to Thomas Marshburn about the umbilical on his suit. They were just talking about the umbilical that connects his spacesuit to the Dragon itself. That helps provide calm, cooling air while they're in the suits. Of course, while they are in their more comfortable clothes for this journey home, he won't be connected to that, and they can talk through a cabin microphone instead. Yeah, and they did also mention that they can doff their suits or remove their suits. So as Liam mentioned, they are starting to get comfortable
Bueno, en realidad dice todos se van a poner confortables y se van a sacar los trajes, ¿no? They look comfortable. En realidad fue para Thomas Mushroom, ¿no? Pero luego los tendieron a todos, ellas hablando. And everything has been moving pretty smoothly for Dragon so far. We are on a nominal or normal trajectory, and the next burn isn't coming up for another 42 minutes. So Dragon is still cruising on those burns, depart burns 0 and 1 that we actually saw. I love that view. And those burns come from Bueno, ¿quiénes son los astronautas? Los astronautas que están a bordo son Kayla Barron, Raja Shari, que es el comandante, Tom Mushroom, y el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Matthias Müller, alemán. Cabin temperature is now allowed via 4.080, and the cabin is currently configured for maximum cooling, so you guys have crew control as of now. Bueno, dice que la temperatura interior ahora son 80 grados Fahrenheit, pero que ellos tienen la posibilidad de variar manualmente a la temperatura que deseen. Sounds like they're getting the cabin comfortable for the crew members. And the crew members can control the temperature on Crew Dragon, or they can ask. Bueno, creo que no vamos a tener mejores imágenes ahora porque ya están a más de 500 metros alejados de la estación espacial. Recuerden que nuestro próximo streaming es dentro de unas pocas horas. Tenemos el lanzamiento de un cohete de SpaceX, un Falcon 9, que va a poner en órbita una serie de satélites nuevos de Starlink. Esa transmisión está prevista, estoy revisando para decirles exactamente cuánto falta. 3 horas exactamente. En realidad, no, me faltan 3 horas y 55 minutos, casi 4 horas. Around the International Space Station. And so we use this and the keep out sphere for all vehicles that arrive and depart the International Space Station. That helps the teams monitor where vehicles are, if they're ready to cross those boundaries, and eventually dock or undock with the space station. Again, we're here in Hawthorne, but teams in Mission Control Houston are also monitoring because we are still in joint operations. That happens with Dragon. Lia Chase nos está diciendo que ellas están en California, en el centro de control de SpaceX, ahí en Hawthorne, California, mientras los dos centros de controles de misión, tanto el de SpaceX como el de Houston, el del Centro Espacial Johnson, están trabajando en conjunto. Mira que el TED dice 4 horas, tiempo para una siesta nocturna. Sí, y yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ver si duermo una siestita, así venimos con un poquito de energía para ese lanzamiento de SpaceX, que generalmente son impecables y espectaculares, ¿no? Para quienes no vieron el final del video anterior de Rocket Lab, donde hice una actualización de mi estado médico, les comento, estoy bien de salud, me van a tener que intervenir una operación, me van a quitar la tiroides, va a ser dentro de un mes aproximadamente, no tengo fecha todavía, recién lo vamos a saber dentro de unos 10, 12 días. Suponemos que va a ser en las primeras semanas de junio, pero los voy a tener informados. La parte buena de esto es que los nódulos que tiene, o sea, los quistecitos que tiene esa glándula inflamada, dilatada, no son malignos, o sea, no hay malignidad. Esa es la parte buena. La parte mala es que tengo que pasar por una cirugía que pasa muy cerca de las cuerdas vocales, de la laringe, de la aorta, en fin, y que inclusive está para dentro del tórax, lo cual requiere una intervención con bastante cuidado, pero bueno, todo va a salir bien. So far, they have undocked from the space station. They've completed
2 burns so far. Burn 0 and burn 1. Jessica nos está contando de que este desacople ya lleva 2 de los 4 de los 4 esperados para quedar fuera o lejos de la Estación Espacial Internacional. Finalizado eso, van a quedar unas 24 horas en órbita, separados de una distancia de seguridad de la Estación Espacial Internacional, para hacer luego sí el último encendido para salirse de órbita y reingresar. Que eso va a suceder mañana de noche, más o menos a esta misma hora, o sea, en 24 horas que lo vamos a estar transmitiendo. That 700 meters would take quite a bit of time because it's a very slow approach. Creo que lo único que queda ahora es confirmación que lo podemos seguir por Twitter. SpaceX y NASA seguramente van a estar tuiteando, si no lo hacemos también nosotros. Así que nos vemos en unas poquitas horas, menos de 4 horas, con el lanzamiento de Starlink 4/17 de la empresa de SpaceX en un cohete Falcon 9 que desde allí, desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida. Vamos a poner los créditos. Les agradezco enormemente el apoyo de los miembros VIP, como siempre. Es importantísimo, en serio, lo recalco porque es muy importante ese apoyo que recibimos de ustedes mes a mes, ese pequeño granito de arena de cada uno con $1. Depende de dónde estén, YouTube cobra distinto. Nosotros fijamos $1, YouTube a la gente que está en Argentina les cobra $0.25, por ejemplo, ¿no? A quienes están en Estados Unidos les cobra 1 y a quienes están en Europa les cobra 12 euros. No es justo, pero no incidimos nosotros en eso. Obviamente YouTube se queda con una parte y nos pasa a nosotros lo nuestro. A mes vencido, más de a mes vencido, pero es importantísimo ese apoyo para poder seguir haciendo estos videos y seguir creciendo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a todos. A ver qué es lo que están diciendo. Okay, Tom, I've got 4 items here for you to check out on your suit and your seat if you're ready to copy. Estoy escuchando lo que dicen. Bueno. Con esto terminamos. No hubo... quedó ahí. A ver. Vamos a repetirlo. No entendí lo que decía. Bueno, con esto voy a pedir, ahora sí, me voy a teletransportar a nuestros aposentos. Un abrazo, nos vemos en menos de 4 horas. Scotty, por favor, teletranspórtame.